compartir pantalla y arrancamos. A ver si todo funciona como debería funcionar, lo cual sería extraño. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, fenómeno. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, Nelip Yahuala, Zababiu, muchas gracias al grupo de Lambradina de Ramos, y en particular, bueno, a Yanko, que hizo las gestiones iniciales, y a Natalia, con quien después ultimamos los detalles. Aprovecho y también agradezco a la Fundación Comar por habernos cedido las herramientas técnicas, ¿sí? Y bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado. 2 o 3 comentarios iniciales, ¿sí? Como para ponernos un poco en órbita y explicar el porqué del tema. Elegí el tema de las virtudes por varias razones. La primera de ellas es que me parece un tema central, fundamental en cuanto a su importancia y lamentablemente en buena medida olvidado por la reflexión ética, filosófica de los últimos siglos. No es que no haya autores que traten el tema, los que son de inspiración más clásica ciertamente lo hacen, pero en general, digamos, los autores más renombrados dentro del pensamiento moderno y contemporáneo parecen haber olvidado la importancia de este concepto, y la idea un poco es volver a rescatarlo. Es decir, no es un tema que esté muy de moda, pero justamente por eso me parece a mí que es un tema hiperactual, ¿no? Hiperactual porque justamente no está tan de moda ni en el ámbito filosófico, académico, ni tampoco en la vida concreta, que al fin y al cabo es lo que importa y lo que a nosotros acá hoy nos interesa. En segundo lugar, también me parecía que era un tema que enganchaba bien con la charla que habíamos compartido el año pasado. Los que hayan estado por ahí se acuerden algo. El tema sobre el cual tratábamos de reflexionar hace un año era el tema de la libertad, y habíamos usado como excusa o como ilustración sobre todo el caso de Elsa de Arendelle, ¿no? El personaje de Frozen. Y una de las conclusiones a las que habíamos arribado era la importancia de la formación de hábitos buenos, que es justamente lo que son las virtudes. Así que, en cierta medida, la idea es que esta charla sea un poco una continuación o salga a partir de las conclusiones a las que habíamos llegado aquella vez. Y obviamente va a haber muchos temas que me parece se van a repetir, pero bueno, siempre está bueno volver una y otra vez sobre eso. Y la otra, un motivo así más práctico, es porque como es un tema, digamos que sobre el cual yo doy clase, pensé que lo iba a poder preparar con cierta presteza, pero les confieso que después, los últimos días, me empezó a agarrar la duda porque tenía la charla armada muy en tono clase, es decir, con muchas definiciones y clasificaciones, y empecé a sospechar que por ahí, por ese lado, no iba a poder funcionar. Y entonces lo consulté con una amiga que además sobre este tema sabe mucho más que yo, y ella confirmó un poco este temor mío, me dijo, yo lo encararía por otro lado. Así que bueno, un poco rehice la idea original, y mi intención es, por eso lo comento, que más allá de los aspectos técnicos, si se quiere, la charla pueda ser motivo de cierta introspección, digamos así, o que nos sirva en la medida de lo posible, y a pesar de mi falta de talento, para reflexionar sobre la propia vida, ¿no? Y en cierto sentido me parece que, de hecho, la situación en la que estamos invita a eso, ¿no? Esta situación de
de encierro, por la cuarentena y demás, a pesar de todos los aspectos negativos que presenta y que no hace falta ni andar detallando, me parece que al mismo tiempo puede ser ocasión para retomar una actitud un poco más contemplativa, un poco más reflexiva, para repensar en cierta medida la propia vida, ¿no? Incluso dentro del contexto en el que se da este encierro, que es un contexto pandémico y por lo tanto relacionado con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte misma, en cierta medida, todo eso de alguna manera nos está invitando a pensar en estos temas, incluso, ¿no? Pensar en la muerte misma implica también pensar en la vida y cómo la vamos llevando y ese tipo de cosas. Bueno, así que tengo la sensación de que cuando uno cuando uno posa la mirada sobre este tipo de cuestiones, así más existenciales, una de las cosas que aparece a la reflexión es el carácter dramático de la existencia, llamémosle así. Por ahí suena un poco pesimista en primera instancia, pero no es la intención ni es tampoco el sentido original, ¿no? En general el drama por ahí nos suena a algo terrible, algo triste, negativo, pero vieron que originalmente drama es un término que se utiliza para el género teatral en general, ¿no? De hecho, drama en griego significa acción, y no tiene necesariamente una connotación negativa. Dentro de los diferentes subgéneros del teatro al mismo tiempo, como ustedes sabrán, y es un poco lo que se representa en esas famosas dos caretas o máscaras del teatro, el teatro en sus orígenes clásicos, en la antigua Grecia, tenía sobre todo dos grandes géneros, ¿no? Que son los que estas dos máscaras representan. Uno es la comedia y el otro no es el drama, sino la tragedia, que es una cosa distinta. Creo que a veces solemos entenderlo como sinónimos, pero no lo son, ¿no? La comedia, ¿qué características tiene? No vamos a hacer acá una clase de cultura griega, ni mucho menos, ¿no? Pero vieron que la comedia, bueno, en general trata temas habitualmente un poco más livianos, ¿no? Los protagonistas son más bien hombres comunes, tiene un tratamiento humorístico de esos temas, pero además la comedia, por lo menos en su sentido tradicional, nos garantiza un final feliz. En cambio, la tragedia, que trata los temas, trata temas más graves, más serios, lo suele hacer con personajes más ilustres y demás, la característica principal que la distingue de la comedia es que la tragedia nosotros ya sabemos que va a terminar mal. Si yo voy a ver, no sé, una función de Hamlet, por ejemplo, y yo sé que la obra originalmente se llama Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, bueno, entonces el final no me va a sorprender, porque si yo sé lo que es una tragedia, yo ya sé que esa obra termina con la muerte o con la destrucción, en algún sentido, del héroe, del protagonista, ¿no? Y en cierto sentido, podríamos decir que obviamente la vida tiene un poco y un poco de estas dos caretas, ¿no? de estos dos subgéneros, digamos así. Tiene algo de comedia y bueno, espero que lo tenga y es bueno que lo tenga y es hasta muy sano. Y tiene, si ustedes quieren, algo de tragedia porque de alguna manera podemos prever que, que esta obra de teatro de la cual nosotros somos los protagonistas, bueno, va a llegar a un cierto término
con la muerte del protagonista mismo, ¿no? Todas las cosas son inciertas, decía San Agustín, salvo la muerte, ¿no? De eso podemos estar seguros, y en ese sentido la muerte tiene algo, la vida tiene algo de trágico. Pero tiene, si bien tiene algo de comedia y algo de tragedia, tiene mucho de dramático que, si entendido como subgénero, es algo distinto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el drama y la tragedia, como para no hacerlo tan largo, ¿no? El drama suele tratar un tema serio, pero con la particularidad de que el final no está predeterminado, ¿no? El héroe, el protagonista, no va a ser víctima de un destino fatal, ineludible, sino que cómo llegue el protagonista al final de la obra va a depender de cómo él va encarando todo el trayecto que hacia eso lo conduce, ¿no? Y en ese sentido, me parece, ¿sí?, que la vida tiene este rasgo de drama. Es decir, es verdad, no, nos vamos a morir y demás, ¿no? Pero, por un lado, más allá de la discusión de si ese final es el final definitivo o no, además tendríamos que subrayar esto de que en buena medida depende de nosotros cómo es que vamos a llegar a ese punto, ¿no? Depende de cómo nosotros vayamos a transitar el camino y por lo tanto depende de las decisiones que nosotros vamos a ir tomando a lo largo de la vida, que pueden ser buenas o malas, ¿no? Y en ese sentido quería señalar, digamos, el carácter dramático de la vida. Es decir, retomando un poco lo que charlábamos el año pasado, la vida tiene esta particularidad de que nosotros como protagonistas de la misma llevamos, ¿no?, las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos. Esto no quiere decir que la vida no tenga un objetivo o que dé lo mismo para dónde vamos, ¿no? Hay una meta, de hecho, y si no la hubiera, ¿sí?, eso parecería restarle sentido a la vida misma. ¿Se acuerdan? Creo que les mencionaba, ¿no?, el año pasado, que es interesante que la palabra sentido tenga como dos matices distintos, ¿no? Uno significa, en un sentido significa la dirección en la cual yo me dirijo, es decir, voy en tal sentido, voy para allá, y en un segundo sentido significa que el trayecto a lo largo del cual yo me encamino hacia ese objetivo tiene cierto contenido, no es algo absurdo. Por el contrario, si no hubiera una meta, si no hubiera un objetivo, bueno, entonces la vida no iría a ningún lado y eso de alguna manera teniría de absurdo todo el resto de la trama, ¿no? Pero no es eso lo que pasa, ¿no? No da lo mismo para dónde vamos, no da lo mismo qué es lo que a lo largo del trayecto vamos decidiendo, sino que justamente es un drama porque hay un objetivo, hay una meta a la que estamos llamados, pero no está asegurado que nosotros vayamos a alcanzar o no esa meta, ¿no? En ese sentido, insisto entonces, me parecía interesante empezar con señalando el carácter dramático, digamos, de la existencia humana, que lo podríamos desmenuzar en tres grandes elementos, podrían ser mucho más, pero como para aclarar el panorama. El primero, lo que acabo de mencionar, ¿no?, que la vida tiene un para qué. Esto lo podemos observar, de hecho, en todos los entes vivos. En el caso nuestro tienen una particular complejidad, que ahora lo vamos a mencionar, pero en todos los entes vivos encontramos esta tendencia al propio desarrollo, al propio crecimiento, a un cierto estado de plenitud. No buscamos, me parece, solamente sobrevivir, solamente seguir existiendo, sino que buscamos que esa existencia se ensanche
que gane en contenido y gane en plenitud. Y por más que cada uno tenga sus metas propias, particulares, que serán distintas en el caso de cada uno, en el fondo todos apuntamos a esto. Esto de alguna manera nos unifica a todos, ¿no? Es lo que uno descubre cuando reflexiona sobre la felicidad, de hecho, ¿no? Cuando uno piensa en el tema de la felicidad como estado de plenitud, uno descubre no solamente que uno quiere eso, sino que todos queremos eso y que además no podemos no quererlo, ¿no? Como si estuviéramos ya hechos para ese objetivo. Ahora, justamente por eso buscamos momentos particulares, experiencias concretas, que sean, en cierto sentido, experiencias felices, de alegría, de cierta armonía, de cierta plenitud, pero no como elementos sueltos, no como vivencias separadas unas de otras, sino que buscamos esas vivencias con el fin de que repercutan en nuestro propio ser y que redunden en la plenitud propia, es decir, en esta expansión justamente del propio ser, en este desarrollo de uno mismo, ¿no? Lo que queremos es que esas diferentes experiencias felices, con minúsculas, ciertamente, ¿no? Pero bueno, en cierta medida plenas que vayamos viviendo, hagan eco, ¿no? Y ensanchen nuestro propio ser. Y esto, le decía, es algo que de alguna manera podemos encontrar en los empujados, direccionados hacia su propio desarrollo. Pero en el caso de la vida del hombre hay una particularidad, y es que el ser humano es un ser histórico. Que sea histórico quiere decir, filosóficamente hablando, dos cosas. La primera, por ahí la más obvia y la que habrán pensado ustedes en primer lugar, es, y en esto coincidimos nosotros con los demás seres de la naturaleza, que nuestra vida está marcada por la temporalidad, ¿no? Que en todo caso la realización de esa tendencia profunda a la plenitud, si es que llega a darse esa realización, no se va a dar de una, sino que se da en el transcurso del tiempo, es decir, a través de una sucesión de momentos. Eso por un lado. Pero, si bien la temporalidad es una característica común de todos los entes naturales, lo que tiene de particular el ser humano, que es lo que lo hace histórico, es que esta temporalidad, ¿sí?, en el caso nuestro, está entrelazada con nuestro carácter de persona, es decir, con nuestra conciencia y con nuestra libertad, como decíamos recién, ¿no? Es decir, nuestra vida transcurre a lo largo del tiempo, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo se va a dar en una sucesión y no de un instante para el otro, pero además la vida no pasa simplemente a través nuestro, desarrollándonos, sino que, como decíamos recién, nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los que vamos tomando conciencia y direccionando, de alguna manera, la temporalidad en la cual nuestra vida está inmersa, ¿no? Dice Guardini, ¿no? Gracias a la libertad, nosotros no somos solamente causa de los actos que realizamos, somos autores. Tiene en nuestro propio ser íntimo, ¿sí?, una auténtica fuente, y nosotros vamos entonces dirigiendo esas acciones y por lo tanto dirigiendo esa misma temporalidad que signa nuestra existencia. Ahora, claro, como somos seres libres, y esto de vuelta tiene que ver con lo que señalábamos el año pasado, y nuestra libertad es finita, limitada, eso significa que nuestra libertad es también falible, que nos podemos equivocar, ¿no? Y por lo tanto,
existe la posibilidad de fallar, de desviarnos del camino que nos conduzca hacia esa plenitud que es nuestra tendencia más profunda y nuestra tendencia más íntima. Es decir, acá está la posibilidad del mal, ¿no? La posibilidad de pifiar el camino. Y para colmo, el mal no es solamente una posibilidad, sino que además es, tendríamos que decir, es un hecho, ¿no? No solamente está la posibilidad de que nos equivoquemos o de que el camino se haga por momentos muy escarpado, difícil, dificultoso, sino que en la vida tal como se nos presenta, de hecho encontramos que ya hay una serie de dificultades, una serie de desajustes, una serie de disonancias que de alguna manera parecen obstaculizar la consecución de esa plenitud, de esa armonía hacia la cual tendemos. Algunas de estos desajustes son externos a nosotros, ahí está, hay mal en el mundo, ¿sí? Bueno, de hecho la situación en la que estamos, ¿no? Hiperconfirma esa sensación, es decir, hay enfermedades, hay catástrofes, etcétera, etcétera, pero también encontramos una serie de desajustes o de disonancias internas, ¿no? Como que nuestras tendencias en sus diferentes aspectos y en sus diferentes funciones están como peleadas entre ellas, como que hay, digamos así, una especie de caos, una especie de desorden en la interioridad de la persona, ¿no? Si bien tenemos esta tendencia hacia esa plenitud como objetivo primordial, las herramientas, digamos, de las cuales podemos servirnos, o las diferentes caras en las que esa tendencia se manifiesta a través de nuestras diferentes facultades y demás, parece estar como enquilombada, ¿no? Como que hay una falta de armonía interior que obviamente después repercute en una desajustada, en una disonante relación mía con la realidad concreta con la que me toca dialogar. Creo que, digamos, esto es algo que todos podemos de alguna manera experimentar sin mayores dificultades, ¿no? Como que nuestra relación con la realidad tiene estos obstáculos que en buena medida son obstáculos que de alguna manera están en nosotros mismos, ¿no? No sé, quiero, qué sé yo, concentrarme para estudiar bien y prepararme para un examen. Por ahí alguno está en época de finales en este momento, ese tipo de cosas, ¿no? Uno tiene ganas de hacer las cosas bien y por ahí no puede, por alguna razón no le sale, se desconcentra, está disperso. O queremos alegrar la vida de los demás, de los que están con nosotros, y tampoco nos sale, por el contrario, ¿no? A veces los terminamos fastidiando, o no sé, queremos perseverar en un proyecto y aparece la fiaca y nos vence, o queremos disfrutar, ¿no?, de los momentos que la vida nos ofrece y no sabemos hacerlo, entonces, no sé, o disfrutamos menos de lo que podríamos porque, no sé, nos da culpa o lo que fuese, o caemos en un exceso y queremos disfrutar más de lo que podríamos, pero a la larga tampoco funciona. Queremos combatir las injusticias que encontramos a diario, pero nos da miedo enfrentar los males que ese combate implicaría. Queremos tener más paciencia con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hijos, lo que fuese, y sin embargo nos saltan los tapones. Queremos cambiar, realizar un cambio para bien en nuestra vida y nos cuesta tomar la decisión. O por ahí tomamos la decisión y arrancamos en un momento solemne, pero a los 2 o 3 días caemos de vuelta en el mismo problema. Es decir,
cada uno, ¿sí?, podrá explicar cuáles son las dificultades con las que tiene que batallar, pero que son justamente una muestra de que hay en nuestra naturaleza un cierto desorden, y que por lo tanto nuestra situación existencial es bastante rara, ¿no? Es en cierta medida paradójica, digamos así, porque por un lado tenemos esta tendencia hacia la plenitud, a crecer, a desarrollarnos, a alcanzar una mejor versión de nosotros mismos, y al mismo tiempo encontramos en nuestra naturaleza una serie de trabas que parecerían impedir o por lo menos obstaculizar la consecución de eso que por misma naturaleza buscamos, ¿no? Es decir, hay algo raro. Por naturaleza buscamos algo y sin embargo en nuestra misma naturaleza encontramos una serie de dificultades. Bueno, entonces esto plantea una serie de preguntas muy importantes, me parece a mí, como por ejemplo, ¿no?, ese desorden que encontramos en nuestra naturaleza. ¿Es un desorden que de hecho es natural? ¿Es un desorden que le es esencial a nuestra naturaleza? ¿O es algo que se metió después, digamos así, ¿no? Es decir, ¿es algo que pertenece a la esencia de la naturaleza humana misma o es algo que, si bien está inserto en la naturaleza humana, sin embargo le es contrario a ella? Como que está ahí adentro, pero en realidad ese no es su lugar o no debería estar, ¿no? En definitiva, la naturaleza humana es una contradicción y por lo tanto la vida humana es una contradicción y en cierta medida un absurdo y un sinsentido. O esta contradicción que experimentamos es no natural, sino de alguna manera artificial, posterior, y en ese caso quizás sanable, ¿no? Esto está relacionado con esa famosa pregunta, ¿no?, que seguramente nos hacemos con frecuencia. Bueno, ¿qué onda entonces? ¿El ser humano es algo bueno por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? Si somos malos, ¿por qué tendemos hacia el bien? Y si somos buenos, ¿por qué nos cuesta tanto alcanzar? Y de las respuestas que uno que uno dé a este tipo de interrogantes, se van a seguir visiones distintas del hombre y por lo tanto se van a seguir visiones distintas de la vida y de cómo encararla, de lo que la vida puede y debe llegar a ser, ¿no? Una primera alternativa, una primera postura a estas preguntas que acabamos de formular, que a mí me parece muy importante mencionar porque además es una visión del hombre que fue ganando terreno también en los últimos siglos, por eso no es raro que de alguna manera esto coincida con el olvido del concepto de virtud, ¿no? Que de alguna manera se fue extendiendo y me parece que está culturalmente instalada, es esta visión que considera que el desorden es natural, ¿no? Y que por lo tanto el ser humano, por su misma naturaleza, es una contradicción. ¿Qué quiere decir esto de que el desorden es natural? Que dentro de esta perspectiva, lo más íntimo, lo más profundo, lo más radical de la naturaleza humana sería justamente esta especie de caos interno, ¿no?, estos impulsos oscuros, primitivos, salvajes, caóticos en sí mismos, ¿no?, es decir, ilógicos, contradictorios, que apuntan a la satisfacción inmediata, a través de la consecución del placer, que son de fondo profundamente egoístas, ¿no?, y que por lo tanto eso sería nuestra naturaleza más profunda y nuestra naturaleza más de fondo. Todo lo demás sería
un maquillaje que viene después, ¿no? Entonces esta idea de que en realidad todo amor al prójimo no es más que egoísmo disfrazado, de que todas nuestras acciones no son más que redireccionamientos de una tendencia al placer inmediato que decidimos postergar por razones pragmáticas, etc. Esa manera de entender el hombre creo que está muy, como le decía, ¿no?, instalada en la cultura actual. Bueno, por ejemplo, para los que estén más familiarizados, ¿no?, la segunda tópica de Freud, en el ello, tiene mucho de este contenido. Ahora, si esto es cierto, si en nuestra más íntima naturaleza lo que hay es un desorden y una contradicción, bueno, entonces, ¿cómo tendríamos que vivir, ¿no? Porque en lo más hondo de nuestro ser hay este despelote de tendencias oscuras, ¿no?, salvajes y lógicas, como le decía recién. Bueno, una opción podría ser, quizás un poco más de moda en nuestro tiempo, en cierta medida, sería decir, bueno, lo que hay que hacer es vivir de manera espontánea, ¿no? En cierta medida, dar rienda suelta a estas tendencias, a estos impulsos que están hirviendo en el fondo de nuestro ser personal. Pero claro, ¿cuál es el problema, ¿no? Bueno, uno que salta rápidamente a la reflexión es que probablemente esto genere un conflicto con los demás, ¿no? Sobre todo si estas tendencias son de tipo egoísta y demás. Bueno, esto de alguna manera iría al choque con los demás, porque cada uno de nosotros sería egoísta en su fondo más profundo y buscaría solamente el propio bien a costa del bien de los demás, etc., ¿no? Un poco la propuesta de Thomas Hobbes, ¿no?, iba por ese lado. Pero además del conflicto con el otro, esta espontaneidad que libera estos impulsos desordenados también genera un conflicto de la persona consigo misma, ¿no? Porque si estas tendencias están desordenadas, chocan entre sí, entonces en realidad darles rienda suelta lo que conllevaría es que en la vida misma se manifieste este desorden que en el fondo de nuestro ser somos, según esta perspectiva, ¿no? Entonces, ese desorden se hace explícito, la vida misma se hace desordenada, etcétera, etcétera, y al haber este desorden, las mismas tendencias que pretendíamos liberar tendrían grandes dificultades para dar con su objeto, ¿no? Porque vieron que si hay un desorden pasional, por ejemplo, ese desorden a la larga impide que las mismas pasiones, ¿no?, se terminen realizando. Entonces, de alguna manera esto está casi condenado al fracaso y a la frustración. Y además, uno le cedería el control a esta parte más salvaje, animalesca, profunda de nuestro ser, ¿no?, a estos instintos ciegos, y después lo que habitualmente observamos es que uno termina siendo esclavo de esos mismos impulsos de fondo y de la ceguera con la que estos impulsos se manejan. Entonces también se da esta paradoja de que por un lado la idea era liberarnos totalmente, pero después terminamos siendo de alguna manera esclavos de nosotros mismos y no podemos tomar el control, que es, por ejemplo, lo que se ve a veces en el caso de algunas adicciones, ¿no?, que tienen su origen en una supuesta liberación y sin embargo terminan redundando en todo lo contrario, que es en una especie de esclavitud, ¿no? Entonces parecería que por este lado no va, ¿no? Dar rienda suelta a este lío interno no traería buenos resultados en la vida personal. Entonces, podemos decir, bueno, la otra opción, ¿cuál sería? Bueno, hay que de alguna manera evitar este caos, pero como se presupone que este caos es
natural, que la naturaleza es esto, entonces el orden que se intenta imponer sobre este caos originario va a tener que ser necesariamente un orden posterior y artificial, ¿no? Es decir, se tratará de poner de alguna manera una tapa a esos impulsos, a esas tendencias desordenadas. En realidad hubiese sido mejor que hubiese elegido una tapa que no fuese transparente, ahora que lo pienso, porque la idea es justamente tapar eso, ¿sí? Ahogarlo, y eso obviamente conduce a una vida en la cual uno está tratando de ejercer un dominio artificial sobre sí mismo, una represión de esos impulsos profundos, uno está tratando de aplastarlos, ¿no? Pero este orden a la larga termina siendo experimentado como algo justamente opresor, ¿no? Por lo tanto asfixiante, algo que va en contra de mi libertad, en contra de mi espontaneidad, y que por lo tanto yo lo siento como algo violento. Y de hecho, muchas veces pensamos la ética y la moral de esta manera, ¿no? Como que hay este desorden interno, entonces el deber tiene que venir a imponerse desde afuera, a dominar despóticamente, ¿sí? Ya sea, no sé, el deber tiene que aplastar el querer, o la razón tiene que aplastar las pasiones, el alma tiene que dominar por sobre el cuerpo, y ese tipo de propuestas que a la larga generan una lucha interna, un cierto malestar, ¿no? Una especie de automutilación, de autoviolencia y un gran desgaste que termina siendo también muy contraproducente y obviamente poco atractivo. Y para colmo, como esta actitud es muy desgastante, lo más probable es que en algún momento esta etapa ya no pueda aguantar más ante ese hervidero caótico interno, y entonces en algún momento no vamos a poder seguir reprimiendo, y entonces estas tendencias de vuelta van a explotar, y lo más probable es que exploten para cualquier lado, porque adentro estaban desordenadas, ¿no? O bien, lo que me parece no es poco común para el hombre de hoy, ¿no? Una especie de oscilación entre estas dos propuestas que veníamos mencionando, ¿no? Qué sé yo, de lunes a viernes, ¿no? Pongo la tapa, me porto bien, cumplo con las normas, etc. Después, como eso es opresor y violento, no sé, el fin de semana saco la tapa y descontrolo, ¿sí? Pero obviamente tampoco se puede vivir en ese descontrol, entonces de vuelta hay que poner la tapa, y cuando ya no se puede sostener más, de vuelta hay que sacar la tapa, etcétera, etcétera. Ahora, esta oscilación pendular entre reprimir el caos y cada tanto liberarlo, o liberarlo y cada tanto reprimirlo, según como lo viva cada uno, tiene la particularidad, que es lo que tiene toda oscilación, de que ahí no hay avance, ahí no hay progreso posible, ¿no? Porque lo que tiene un péndulo es que no va a ningún lado. Entonces, cuando uno en su vida oscila entre estos dos polos que parecen muy opuestos, en el fondo no lo son tanto, justamente lo que se ve obstaculizado es ese crecimiento, es ese desarrollo al cual tendemos, según lo que mencionábamos al principio. Es decir, acá se da la peor opresión, ¿no? Que es la opresión a la madurez, al desarrollo de la propia persona. Y como les decía, si bien parecen dos alternativas muy contradictorias, en el fondo no lo son tanto, porque comparten este mismo fondo común, que es esta manera de entender al ser humano como algo que es por naturaleza desordenado, que es por naturaleza contradictorio, y en el cual, por lo tanto, estos dos conceptos se niegan uno al otro. Es una manera de pensar al ser humano en la cual la espontaneidad y el orden son
mutuamente contradictorios. Y por lo tanto, la vida del hombre sería esta contradicción insalvable. Y por lo tanto, en ese sentido, la vida del hombre sería trágica porque no habría salida posible a esta contradicción. O en todo caso, ¿sí?, si uno quisiese, digamos, salir entre comillas, ¿no?, sería a través de una actitud de fuga, ¿no?, que en realidad no sería enfrentando este problema, sino en todo caso tratando de no tomar conciencia de este problema. Y de hecho tenemos herramientas a montones para evitar esa conciencia, porque tenemos un montón de distracciones, de estímulos a nuestro alrededor y podemos optar por estar todo el tiempo ocupados, todo el tiempo excitados, todo el tiempo dispersos para no tener que enfrentar este problema que conocer parece estar jugándose, ¿no? Pero claro, esa actitud de fuga a la larga no resuelve el problema, sino que de hecho lo agrava, ¿no?, porque nosotros no estamos presentes a ese conflicto y por lo tanto no vamos a poder resolverlo. Ahora, hay otra alternativa, ¿sí?, que es distinta y que tiene que ver con una visión distinta del ser humano a esto que venimos mencionando, y es pensar que, bueno, efectivamente hay un desorden, creo que eso, digamos, no se puede negar de la experiencia y de la introspección, por mínima que sea, ¿no?, que adentro hay un cierto lío, pero que, sin embargo, si hay un desorden ahí en nuestra naturaleza, ese desorden, de hecho, supone que previamente hay o había un orden, que lo originario, lo verdaderamente natural, no es el desorden, porque vieron que la misma palabra desorden me señala que para que haya desorden tenía que haber un orden previo, al cual ese desorden está negando de alguna manera. Pero si no hubiese un orden, en un principio yo no podría hablar después de desorden. Entonces, desorden hay, pero hay un orden previo a ese desorden, ¿sí? O sea que, como decía, el desorden no es natural, no es parte de la esencia íntima y más profunda de cada uno de nosotros, sino que es algo que perturba esa esencia, que boicotea la realización de esa esencia, pero que es posterior a algo más profundo y que es el orden. Y que por lo tanto, ¿sí?, si lo originario no es el desorden, entonces la idea no es reprimir ese quilombo interno, sino de alguna manera tratar de restaurar el orden que por alguna razón hemos perdido. Ese orden que es lo más profundo, bueno, tratar de ver cómo podemos de alguna manera volver a él. Pero, insisto, no reprimiendo, no poniendo una tapa, no anulando los elementos que están desordenados. De hecho, yo no puedo ordenar anulando lo que está desordenado, ¿no? Yo puedo decir, no sé si me... Yo, por ejemplo, ahora estoy acá en la mesa de la cocina y como no tengo un lugar para trabajar con mis papeles y demás, esto es al mismo tiempo el lugar donde se come y es también el escritorio donde estoy laburando con todas las clases a distancia. Entonces acá hay un montón de papeles y libros, y se imaginarán, ¿no?, mi mujer siempre tratando de que yo ordene esta situación, y claro, como yo quiero tener todos los papeles a mano, entonces hay pilas de cosas, y efectivamente acá hay un desorden. Si mi mujer me dice, ordena tus papeles, yo puedo tirar encima un mantel y decir, ya está. El desorden no se subsana evitando o tapando o reprimiendo o eliminando los elementos que están desordenados, ¿no? Sino que la idea es devolver lo que está en desorden al lugar propio, al lugar que le corresponde. De hecho, esa es la idea de orden, ¿no? Hay una situación ordenada cuando cada una está en el lugar que le corresponde. Y si está en el lugar
le corresponde, va a poder cumplir función, va a ser más eficiente. Ahí me aparece un cartelito, ¿me siguen viendo? Sí, sí, perfecto. Genial. Perdón. Entonces, decía, ¿no? La idea es restaurar ese orden, no anulando ese, sino haciendo el apetito alimenticio es bueno y es importante. Además nos dirige a algo que favorece nuestra salud y se supone que debería favorecer. Si yo como de menos o si yo como de más, sale perjudicada mi salud, que es para lo cual esa tendencia estaba hecha. Ahora, no sirve ante el desorden de esa tendencia decir, bueno, yo no voy a comer más, porque si como, como desordenadamente. ¿Se entiende? Entonces lo que hay que tratar es de volver a encauzar esas tendencias que están desordenadas, ¿sí? Para que, ocupando el lugar que les corresponde y ejerciendo la función que les corresponde, puedan ser más eficientes. Es verdad, esto significa que a veces habrá que refrenar algún impulso, pero no para reprimirlo, sino para redirigirlo, ¿no? No para anular, que es más lo mismo que la televisión, ¿no? Sino para que uno alcance una mejor expresión de sí mismo. Es verdad que a veces hay cosas que habrá que prohibirse, por ejemplo, ¿no? Pero no por la prohibición misma, sino porque ese no está en función de un está en función de una vivificación. Es decir, la idea es, que es en el fondo la idea de la ética clásica, ¿no? Ejercer una función ortopédica sobre esas tendencias. Vieron que ortopedia quiere decir, ortos quiere decir, ¿no?, que algo esté recto, y paideia, como muchos sabrán, hace referencia a la educación, porque viene de pais, ¿no?, que es el niño, el infante. Y en el gráfico, en el dibujito ese, si se ve, digamos, está bien simbolizada la idea, ¿no? Si algo está torcido, la idea no es arrancarlo, reprimirlo, sino volver a encauzarlo. Para eso necesito algo recto, ¿sí? Pero la idea no es la supresión, sino este reordenamiento. Se ve bien en el dibujito, ¿no? Porque para que esto tenga sentido, tiene que haber algo vivo, es decir, algo que esté en desarrollo, y por lo tanto algo que viva en la temporalidad y apunte a la plenitud, que es lo que señalábamos al principio, pero que al mismo tiempo esté torcido, ¿no? O que haya algún peligro de que se tuerza. Y esa reacción tratado no tiene, ¿ven?, la función de reprimir. No obstaculiza el crecimiento, sino que justamente trata de favorecerlo. Bueno, esa es justamente la idea de la virtud, ¿no? La función de la virtud, y cada virtud, según su propia jurisdicción, digamos así, es poder, en la medida de lo posible, reordenar nuestra interioridad para que nuestra relación con la realidad con la que nos toca dialogar a cada rato sea más eficiente, más fecunda y más plena, ¿no? La virtud, algo de definición tengo que meter, perdón, ¿no?, pero no puedo con mi genio. La definición clásica de virtud es esta que les presento ahí. Una virtud es un hábito operativo bueno. Pero menciono la definición porque me interesaría señalar, ¿sí?, que hábito no hay que entenderlo solamente como costumbre, que es el sinónimo que uno piensa rápidamente. No es solamente una repetición de acciones. Está muy vinculada con esa repetición de acciones, pero el hábito, en su sentido original, es algo más, ¿no? Es algo más profundo, ¿sí? Es un modo de ser. Es decir, algo que
está impregnado en mi personalidad algo, ¿sí? Que moldea mi personalidad y mi carácter, formando o a través de una segunda naturaleza. Los viejos manuales de ética justamente decían, ¿no?, que el hábito es una segunda naturaleza, algo que se suma, un plus que se suma a mi naturaleza primera, original, por la cual soy lo que soy, pero no que se suma como algo externo, ¿no?, sino que es una cualidad intrínseca en mi naturaleza, es decir, se trata de una especie de plus que brota como desde adentro y que hace que esa naturaleza primera sea más fuerte, sea más potente. De hecho, ¿no?, virtud tiene esa raíz, ¿no?, virtus, que significa poder, y por slovensko lo mismo, ¿no?, crepost, crepec es el nombre fuerte, el fortachón, ¿no?, hace que mi naturaleza sea más fuerte y que sea, por lo tanto, más eficiente en vistas al futuro, y a mí me dispone a obrar de una manera mejor en las próximas oportunidades. Esa sería como la definición de manual, ¿no?, la que pongo ahí abajo de virtud, pero subrayo sobre todo esto de la disposición, ¿no? Es decir, entonces es un plus intrínseco, un plus desde adentro, que no anula mi espontaneidad, porque no es represivo, sino que la hace mejor y la pone al servicio, pone a esa espontaneidad al servicio de la vida buena, de una vida más plena y de una vida más feliz, ¿no? De modo que, ¿cuál sería el efecto, digamos, o los efectos, la finalidad o las ventajas, si ustedes quieren, de una virtud? Y en contraposición a ese conflicto, mencionábamos, ¿no?, de liberar, reprimir, bueno, acá la gran ventaja y el gran atractivo, además, ¿no?, de la virtud, es que la virtud a mí me permite lograr una espontaneidad ordenada. Yo casi siempre menciono esto, la gente mira raro, ¿no? Justamente mira raro porque estamos muy habituados, tenemos muy metido el chip de que espontaneidad y orden son dos conceptos contrapuestos, contradictorios, ¿no? Pero justamente la virtud permite superar esa dicotomía que a veces nos parece insalvable, permite unificar la espontaneidad y el orden. Y para eso yo les quería compartir, voy a ir un poco rápido porque ya veo que me estoy extendiendo más de la cuenta y algunos se habrá quedado dormido, ¿sí? Les comparto justamente un texto de Comar como para, bueno, el texto es muy claro, ¿no?, pero para subrayar esta idea. Dice ahí Comar, ¿no?: una vida sin espontaneidad, que carece de naturalidad, es pesada, falsa, inhibe y aplasta, ¿no? Es decir, sería esta vida esta vida represiva, ¿no?, racionalista, podríamos decir, donde el deber intenta imponerse por sobre las tendencias, ¿no?, donde hay un conflicto interno, una pelea interna en el sujeto. Bueno, eso genera una vida falsa, aplastada, asfixiante. Algunos recomiendan, dice Comar, a este tipo de personalidades desahogos espontáneos, pero en este caso, espontaneidad primitiva, ¿no?, de esa espontaneidad desordenada. Un psicoterapeuta no muy evolucionado recomienda: tire el plato, señora, grite, enójese, así sale la tensión. Pero, advierte Comar, el resultado es nulo después, ¿no? ¿Por qué? Porque el desahogo, en todo caso, alivia, pero no hace crecer, que es lo que uno en el fondo quiere, ¿no? Entonces dice, a la larga, el desarrollo de la espontaneidad primitiva inhibe también. Lo que verdaderamente busca el hombre no es desahogarse, sino desarrollarse, expandirse, crecer, madurar, porque esa es la tendencia más de fondo. Y continúa, el hombre busca llegar a ciertos resultados estables, que permita esa oscilación pendular, ¿no?, resultados estables que le permitan vivir en espontaneidad. Aquí estamos dentro de otro concepto de espontaneidad, que es la espontaneidad madura,
o lo que decíamos nosotros recién, ¿no? La espontaneidad ordenada. Y para aclarar su concepto, tocamos el tema de los hábitos, que es justamente lo que veníamos señalando. Los hábitos hacen fácil lo que de suyo es arduo, constituyen una segunda naturaleza y son el resultado de un entrenamiento, de una formación. Solamente una persona formada puede tener una cierta espontaneidad madura. El que domina un instrumento musical, por ejemplo, puede tocar con naturalidad, pero el que no está formado es duro, rígido, no por estar inhibido frente al instrumento, sino porque le falta crecimiento, desarrollo en esa línea, ¿no? Es decir, el desorden, esa espontaneidad inmadura, primitiva, desordenada, siempre termina inhibiendo al sujeto, porque el sujeto se siente torpe, entonces no funciona. En cambio, quien tiene un hábito, y termino el texto, obra con cierta naturalidad en ese orden de cosas. Este rasgo es el que nos hace diferenciar una persona formada de otra sin formación. Le sale espontáneamente lo que en otras circunstancias hubiera sido llevado a cabo con dificultad, con tensión y rigidez, ¿no? Acá está esta gran ventaja. El que tiene un hábito bueno, una virtud, hace lo que hay que hacer, hace cómo hay que hacerlo, pero no lo sufre, no le cuesta, sino que le sale espontáneamente. Entonces le sale más fácil, le sale más rápido y además disfruta más haciéndolo, ¿no? Justamente dice, de este modo la vida se hace más fácil y llevadera, aunque obviamente de por sí el hábito no sea fácil de adquirir, ¿no? La facilidad, cierro, no establece al hombre definitivamente en un nivel determinado, sino que lo empuja a desarrollarse aún más y a vencer ulteriores dificultades. La adquisición de hábitos es así la conditio sine qua non del progreso. No hay progreso humano si no hay formación de hábitos. No solo como una habilidad técnica, que también puede serlo, ¿no? Sino que no hay verdadero crecimiento personal si no se da esta combinación entre algo que permanece, que soy yo con mi naturaleza, pero en quien esta naturaleza se va expandiendo mediante estas segundas naturalezas que surgen como desde adentro y que ensanchan las propias tendencias y las hacen funcionar mejor, que serían justamente los hábitos operativos buenos, que son las virtudes. O sea que las ventajas son múltiples, ¿no? La espontaneidad ordenada, una mayor naturalidad y por lo tanto facilidad y gozo a la hora de hacer las cosas bien, un progreso cualitativo de la persona, una mayor consistencia, porque ya no hay ese conflicto interno, ¿sí? Entonces hay una mayor unidad en la persona y por lo tanto su ser es más pleno y más consistente. Por eso, al no tener sus tendencias desparramadas y en conflicto entre sí, también hay mayor posibilidad de ser dueño de sí mismo. ¿Se acuerdan? Le decía la otra vez que la palabra svoboda tiene esta raíz, ¿no? De ser sam svoj gospod, de ser uno soberano, dueño de sí mismo, es decir, una mayor autoposesión y por lo tanto una mayor libertad, también mayor seguridad, mayor confianza en sí mismo, y eso nos hace a su vez menos disponibles a manipulaciones externas y ese tipo de cosas, ¿sí? Y al ser más dueño de mí mismo, también puedo donarme mucho más a los demás, ¿sí? Y redescubrir el aspecto positivo de la temporalidad, porque obviamente la temporalidad tiene mucho de negativo porque nos va corrompiendo, nos va desgastando, nos lleva hacia la muerte, pero es también la condición de posibilidad del crecimiento de la persona, que es lo que puede arrimarnos a esa plenitud que estamos buscando y para que el drama de nuestra tenga un cierto final feliz, ¿no? Bueno, ahora, y acelero un poco, ¿no? Uno puede decir, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo se hace? Y para que este progreso sea posible, les decía, ¿no? Lo ya vivido y lo ya hecho no tiene que caer en saco roto, ¿no? Es decir,
las acciones que nosotros vamos realizando a lo largo de nuestra vida, ¿sí?, no mueren al instante de haber sido realizadas, sino que van impregnando nuestro ser. Nuestro ser tiene como una especie de memoria de lo que vamos haciendo. Y por eso cuando yo elijo qué es lo que voy a hacer, de alguna manera esa decisión es también una autodecisión, porque yo al elegir qué es lo que voy a hacer, también elijo cuál es la huella que esa acción va a ir dejando sobre mi propio ser y por lo tanto me elijo a mí mismo, elijo una versión de mí mismo que podrá ser mejor, que sería auténticamente elegirse a sí mismo, o no tan buena, que sería de alguna manera traicionarse a sí mismo, ¿no? Es decir, hay una íntima conexión entre estos dos aspectos, que son el ser y el obrar. Es verdad que en primer lugar está el ser, y por eso los escolásticos decían, ¿no?, que el obrar sigue al ser, y de hecho yo no puedo obrar si no soy, y voy a obrar según mi modo de ser, y por eso un árbol bueno da frutos buenos, etc. Pero también es cierto que mediante el obrar, yo de alguna manera voy moldeando mi propio ser, ¿no? Y ahí se puede generar este círculo que será virtuoso o vicioso, según el caso. Supongamos que es virtuoso, ¿no?, es una relación circular, porque cuanto mejor yo soy, mejor voy a obrar, y por lo tanto, cuanto mejor obro, eso hace que mi ser sea todavía mejor, y eso hace que a su vez yo obre todavía mejor, y así circularmente, ¿no? En el caso de las habilidades técnicas es más fácil por ahí de ejemplificarlo, pero nadie nace sabiendo tocar el piano. Pero si yo empiezo a tocar el piano y más o menos lo hago bien, y de a poco yo me voy convirtiendo en un pianista, ¿no? No es solamente una costumbre externa, yo voy adquiriendo un modo de ser, que es el hábito. Y si yo soy un mejor pianista, entonces voy a tocar un poco mejor. Y ahora tocando un poco mejor, me hago un pianista un poco mejor. Y eso hace que toque todavía un poco mejor y así sucesivamente. Es decir, que los hábitos, ¿sí?, se forman con los actos correspondientes a esas acciones. Cada una de estas acciones es un diálogo con la realidad y al mismo tiempo es un trabajo sobre sí mismo que uno va ejerciendo, ¿no? Así que, en primer lugar, para formar las virtudes, lo primero es un llamado a la acción, ¿no? En segundo lugar, ¿sí?, hay que mencionar, sin embargo, que no alcanza solo con las acciones, sino que es importante que esas acciones tengan un sello personal, que broten de la conciencia y la libertad de la persona, porque si no, yo realizo acciones mecánicamente, pero eso en lugar de hacerme crecer como persona, me va transformando en una máquina, y la virtud no es esa mecanización, ¿no? Si no vienen esos actos de la intención profunda del ser humano, si no salen de alguna manera de adentro, después tampoco se van a volver a impregnar en su interior, dejando esa huella. Y además, esto quiere decir dos cosas importantes, ¿sí? Una es que, como leíamos hace un ratito en el texto de Comar, sobre el final, decía, la facilidad no establece al hombre definitivamente en un orden, en un nivel determinado, sino que lo empuja a desarrollarse aún más. ¿Por qué? Siempre más. Y porque no debemos quedarnos satisfechos. Imagínense esto, yo le digo, bueno, alcancé un nivel como pianista con el cual estoy satisfecho, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo tocando el piano o no? Y si sigo tocando y lo hago bien, y no me voy a quedar ahí donde estoy, sino que voy a ser mejor pianista. Y si dejo de tocar el piano, no me voy a quedar ahí donde estaba, sino que de a poco voy a ir perdiendo lo que el pianista tenía. Es decir, no podemos estancarnos, porque no podemos no cambiar. Sí o sí estamos sujetos a los cambios que implica nuestra temporalidad, ¿no? Lo que no podemos elegir es no cambiar, pero sí podemos elegir cómo vamos a cambiar para bien o para mal, ¿sí? Así que eso significa que no podemos no generar hábitos, y que por lo tanto el que no genera hábitos buenos generará hábitos negativos, es decir, el que no avanza retrocede. Si yo no trabajo cada día mejor y empiezo a trabajar cada día peor,
¿no? Si yo no toco cada día un poco mejor el piano, empiezo a tocar cada día peor, un poco peor el piano. Y si yo no soy cada día más solidario, y entonces seré cada día un poco menos solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Como cambiamos, como obramos sí o sí, como formamos hábitos sí o sí, si no son buenos, entonces lamentablemente serán malos, ¿no? Y alguien podría decir, y ya cierro, bueno, y está bien, pero ¿y cómo se hace para realizar actos, ¿sí?, buenos, que son los que generan en mí las virtudes, ¿no? O sea, en común se hace bis en este caso. Y si bien la virtud es un llamado a la acción, ¿sí?, acá el puro activismo no sirve, ¿no? Solamente salir a actuar no funciona. Entonces, menciono, perdón, a ver, perdón por la interrupción. Decía, ¿no? ¿Cómo hacemos para realizar actos buenos, que son los que nos ayudan a formar virtudes? Decía, el puro activismo, el salir a hacer cosas, en realidad no sirve y hasta puede terminar siendo contraproducente, porque si yo simplemente salgo a hacer, hay grandes chances de que yo haga las cosas mal y por lo tanto en lugar de generar virtudes, que serían los hábitos buenos, yo termino generando hábitos negativos. Entonces, ¿dónde podría estar un poco la raíz para repensarlo y para ver cómo uno lo puede aplicar? Y en estar atento a cada situación particular, concreta. Es decir, en el fondo hay algo muy importante, en lo cual Comar justamente insistía mucho, que podría resumirse en esta frase popular de pensar antes de actuar, pero no pensar en el sentido de logístico, lógico, ¿no? De realizar elaboraciones mentales, sino pensar como escucha atenta de la realidad. La misma palabra atención significa esto, tender hacia algo, ¿no? Abrirse a la realidad, no tratar de imponer sobre la realidad y sobre la situación concreta dentro de la cual yo tengo que decidir el propio capricho, sino entrenarse también en esta capacidad de hacer un silencio interior para que sea la realidad misma la que de alguna manera me indique lo que ella está pidiendo en ese caso concreto. Yo decía recién hace un rato que toda nuestra vida y nuestras acciones son como un diálogo con la realidad. La realidad propone algo y uno tiene que responder. Pero no puede haber verdadero diálogo si yo no hago silencio. ¿Vieron? Como esos supuestos diálogos, pero en los cuales no estamos escuchando lo que el otro tiene para decirme, sino que estoy elaborando adentro del bocho mi propio esquema y ya sé cómo voy a responder o cómo contraatacar sin ni siquiera escuchar lo que el otro me está diciendo. Bueno, si yo voy a querer imponer por sobre la realidad mis propios esquemas, mis propios caprichos, y entonces no va a haber diálogo y por lo tanto no va a haber acto acertado, ajustado, y entonces mis actos no van a ser justos y por lo tanto no van a ser buenos y por lo tanto los hábitos que yo voy a generar no van a ser buenos, ¿no? Es decir, la gran invitación es a ver el sentido que cada situación me presenta, ver el sentido que en cada situación se me presenta, ir a lo esencial y a lo profundo de esa situación para poder captar su sentido, es decir, no quedarse tanto en los detalles, unas veces, ¿no?, se queda mucho en lo periférico, en lo epidérmico, y entonces lo esencial se te escapa. Ahora, para ir a lo profundo, hay que salir desde lo profundo, creo que lo comentábamos también en la charla del año pasado, ¿no? Les comentaba yo una frase de Aristóteles que dice, lo que se recibe al modo del recipiente, ¿no? Si el recipiente es profundo, recibe profundamente, y por lo tanto recibe mucho contenido.
O sea que para que yo pueda tener una penetración profunda de la realidad y de la situación concreta, yo tengo que estar en mi propia profundidad, en mi propio centro, porque entonces las cosas van a entrar más profundamente en mí, no solamente a un nivel cognoscitivo, sino también a un nivel afectivo, porque van a resonar en mis cuerdas afectivas de una manera profunda y más acertada. Ahora, para estar en lo profundo también es necesario no solamente el diálogo con la realidad, sino esta actitud de recogimiento, de reflexión, de cierto diálogo consigo mismo, ¿no? De pensar, de interrogarse y responderse a uno mismo. Y obviamente, ¿sí?, que es importante, en vistas a la propia vida, tener una serie de proyectos, de planes, de saber más o menos para dónde uno quiere ir, pero es no menos importante, casi les diría quizás hasta más, que esas proyecciones que uno realiza a futuro, digamos así, no sean proyecciones que uno realiza sobre la realidad presente, ¿no? Es decir, proyectar un futuro puede ser útil si esa proyección está basada sobre la sólida base de la realidad, de lo que las cosas son. Ahora, las cosas no son lo que yo quiero que sean. En ese sentido no hay que proyectar sobre el presente, ¿no? En el sentido, digamos, psicológico. Yo no tengo que obligar a las cosas a que sean lo que yo quiero que sean. Es decir, eventualmente veremos, pero primero tengo que partir de una aceptación de que las cosas son lo que son y que tengo que captar lo que son, para así también poder ver mejor qué es lo que pueden llegar a ser y en qué medida eso puede coincidir o no con lo que yo quiero que sea, ¿no? O sea, hay que hacer este silencio, como le decía, para realmente lograr una mirada lo más objetiva posible de la situación real, para ver cuáles son las verdaderas opciones que ahí se me presentan, cuáles son las alternativas reales y no cuáles son simplemente mis alternativas fantasiosas. Y también en una sinceridad introspectiva, ¿no? De ver cuáles son mis propias dificultades, cuáles son mis posibilidades reales y cuáles no, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis límites y dentro de estos límites cuáles son negativos y yo tengo que superarlos y cuáles son positivos porque son los que a mí me permiten ser yo y por lo tanto tengo que respetarlos, no hay que hacer cosas que yo trate de ser algo que no soy, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿sí?, como para resumirlo rápidamente un esquema, me parece que hay para el obrar bueno como dos requisitos simultáneos. Por un lado, esto de la atención a la realidad, la docilidad, no en el sentido de ser manipulable, sino en el sentido de dejarse enseñar. ¿Vieron? Dócil tiene esa misma raíz que docente, ¿no? Dejarse enseñar por lo que las cosas tienen para decirme, lo cual, le decía, es simultáneo con esta íntima presencia en lo profundo de uno, con este estar conectado con uno mismo, porque si yo estoy conectado conmigo mismo, voy a poder también conectar mejor con lo otro distinto de mí, y a partir de esa atención, ¿no?, de esa apertura a lo real, con una mirada lo más objetiva posible, a partir de eso entonces tomar la decisión, hay más chances de que ahí la decisión sea acertada, por lo tanto hay más chances de que mi actuar sea acertado, de que sea bueno, que es justamente gracias a lo cual yo puedo ir generando virtudes, estos hábitos buenos, y con eso puedo crecer y desarrollarme para alcanzar, como le decía, la mejor versión posible de mí mismo, que es en lo que consiste esa tendencia número uno con la que habíamos arrancado la charla, ese objetivo para el cual estamos hechos y al cual estamos llamados, que es ir creciendo en la propia plenitud. Que de alguna manera encima redunda, porque cuanto más yo voy creciendo, ¿no?, más chances hay de que quiera estar efectivamente en mí. Hay una frase de Santo Tomás que dice: los buenos vuelven con alegría a su propio corazón, ¿no?
Pues si yo de alguna manera veo que voy creciendo, bueno, entonces voy a tener más ganas de estar conmigo, de estar conectado conmigo mismo. En cambio, si yo me voy deformando, si yo voy decreciendo, y entonces va a haber menos ganas de estar en presencia de uno, más bien uno va a tender a fugarse fuera de sí, y al no estar presente a uno mismo, no va a poder estar tampoco presente al otro. En definitiva, me parece, se podría meditar mucho más, pero no lo quiero hacer demasiado extenso porque ya me pasé de la raya, hacer este esfuerzo por prestar atención a la situación concreta y estar conectado consigo mismo y parar la pelota, en definitiva, que es muy difícil en los tiempos en los que nos toca vivir, ¿no? Porque vivimos una cultura donde hay, como decíamos antes, un exceso de estímulos, un bochinche permanente, se nos obliga a hacer multitasking, entonces hay que estar atento a muchas cosas a la vez, pero al estar atentos a muchas cosas a la vez, no estamos verdaderamente atentos a ninguna, ¿no? Entonces no hay verdadera concentración. Al haber tanto ruido, muy difícil generar ese silencio interior. Vivimos a mucha velocidad y eso también obstaculiza una mirada clara de las situaciones. Entonces, todo este tipo de circunstancias, digamos, culturales, de alguna manera boicotean estos requisitos para lograr bueno y para colmo terminan generando más desorden interno y ese mayor desorden interno a su vez genera más excesos, más bochinche, más velocidad y ahí se da un círculo vicioso que sería justamente un poco contrario a esto que yo les quería proponer, ¿no? Que sería entonces, bueno, saber parar la pelota, no para quitarle dinamismo a la vida, sino para que la vida tenga su verdadero dinamismo, que es el dinamismo de ir progresando hacia ese objetivo, que es una vida mejor, una vida más madura, una vida más plena. Para lo cual hay que obrar bien y para lo cual hay que saber qué es lo que está bien en cada caso concreto, ¿no? Pues la ley general, bueno, está y gracias a Dios que está, pero después hay que saber hacer la bajada de esa ley general al caso concreto y para eso tengo que estar muy atento a lo que está pasando en ese momento. Y para estar muy atento a lo que pasa en ese momento hay que parar la pelota y mirar, ¿no? Pero eso no le quita ritmo a la vida, como a veces uno podría creer. Pasa lo mismo que en el fútbol, cuando uno para la pelota, eso no le quita ritmo al juego, sino que le puede dar una dinámica mejor, ¿no? Bueno, yo soy bostero, entonces no soy un riquelmista de primera hora, pero justo cuando lo puse la fotito me acordé de eso, ¿no? Riquelme paraba la pelota no para quitarle ritmo a la jugada, sino para que la jugada tenga un ritmo mejor. En cambio, si yo vivo a los tumbos, atolondrado, y uno termina chocando contra la propia impericia, contra el propio desorden, y entonces hay menos posibilidades de que la vida sea fructífera, fecunda y que despliegue todo lo que podemos ser, ¿no? Así que, bueno, creo yo que el concepto de virtud en ese sentido es muy, muy importante, muy urgente, porque está la meta, está el objetivo, que es esta vida más plena, están estas dificultades, que es este desorden interno, ¿sí? Y al mismo tiempo están las herramientas para lograr vencer ese desorden, no oprimiéndolo, sino tratando de reordenándolo, ¿no? Y esas herramientas son justamente los hábitos buenos, es decir, las virtudes, y la inteligencia y la voluntad, como para estar atentos a la situación y poder obrar mejor y mediante eso formar esas virtudes. Así que creo que las herramientas mal que mal las tenemos. Bueno, ahora la cosa será usarlas, en definitiva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y perdón por la extensión. Nevím, če kdo ima kakšno vprašanje? Dobro, Martin, najprej najlepša hvala za ta čas, ki si ga nam posvetil.
in za tvoje misli o vrlinah, prepričan sem, da bo vsak zase še premišljeval o njih in da vsi zaključimo to srečanje obogateni. Así que, če ni Bueno, nobena... najlepša hvala vam za pozor, oprostite, sem bil tako dolg. Upam, da niste vsi zaspali, no, medtem. Upamo, da ne. Dobro, za konec bi pa se še naredili na sliko, če se vam zdi. Así que kdor želi, lahko prižge kamero, pa naredimo tako na captura de pantalla. Kdo slika? Ja haciendo una... Listo. Así que počakam, da bomo vsi. A ver, še eno. Dobro, je že. Neće prijemo vsi noter? Ja, samo od obe strani naredil, da bomo imeli. Perfekto. Así que Buenísimo. Dobro, če kdo ima kakšno vprašanje, če ne, bi lahko že... eno vprašanje. El concepto donde se supone el orden previo y la búsqueda de regresar a ese orden por medio de las virtudes, ¿supone a Dios como orden previo? ¿O como Él el medio para volver a lograr el orden? No sé si se entiende. Yo creo que a la larga, si uno rasca, de alguna manera el tema de Dios está presente en los dos aspectos del orden, tanto en su aspecto originario como en su posibilidad de restaurarlo de alguna manera, ¿no? De hecho, el tema del desorden como algo posterior, como algo que se metió en la naturaleza del hombre, pero no corresponde a la esencia de esa naturaleza, significa justamente que el mal tiene un origen histórico, es decir, que el mundo no es en su origen contradictorio, y por lo tanto nuestra naturaleza tampoco, sino que el mundo es bueno, originalmente, ¿no? Es bueno, es ordenado, lo mismo vale para la naturaleza del hombre, pero que por alguna razón, que será de hecho nuestras malas decisiones, después de ese orden original se mete el desorden, es decir, se mete el mal en el mundo. Y esto obviamente, al pensar el mundo como algo originalmente ordenado, bueno, con sentido y demás, siempre está vinculado a una visión filosófica que piense al mundo como creación de un ser personal que es inteligente y que por lo tanto hace las cosas ordenadamente y que es bueno y que por lo tanto las hace buenas. Es decir, hay un vínculo muy íntimo entre la idea del orden natural y la idea de un Dios creador como fuente de ese orden, y que por lo tanto, obviamente la presencia del mal en el mundo no puede tener su fuente en Dios mismo creador, porque es bueno, sino que tiene que haberse metido en el mundo como efecto de la libertad de la criatura misma. Y por lo tanto, de alguna manera, restaurar el orden es una especie de tratar de volver a ese plano original, ¿no? A ese plan original, que es el que Dios mismo tenía pensado a la hora de hacer las cosas y de haberlas hecho buenas. Y además se suma, ya en un sentido extra filosófico, si quieren, más teológico, la importancia también del aporte de la gracia, ¿no? En particular para ayudar a restaurar ese orden. Pero claro, justamente cuando no está ese Dios ordenador, creador, original, y uno se encuentra con el desorden que hay en la naturaleza y en nuestra misma constitución, no constitución, sino bueno, en lo que se llaman las heridas de la naturaleza. Si nuestra naturaleza es un desorden, pero no hay un orden original previo, porque no habría un creador original previo,
Y entonces eso significaría, por el contrario, que el desorden es lo original. No sé si si logro explicarme, ¿no? Son dos visiones distintas sobre el mal. En una, el mundo es creado bueno y la misma criatura, por su libertad falible, introduce el mal en el mundo. Y por lo tanto, introduce el desorden en el orden. Por eso la importancia del tema del pecado original, incluso para la reflexión, digamos, de estos temas, ¿no? Para la reflexión filosófica. En la otra, el mundo es esto, es lo que hay. Y lo que hay es un desorden, entonces ahí no hay un orden previo que luego haya sido desordenado, sino que lo previo es el desorden. Y ahí lo que queda es ordenar ese desorden con un sistema artificial, o liberar el desorden y que todo sea cada vez más desorden. Aplicable en general y también me parece a la propia vida concreta. Así que sí, hay una íntima vinculación entre la idea de Dios creador y obviamente el mundo como creación, y la idea de que la naturaleza del suyo sea buena, por más desordenada que esté, ¿no? Que es la perspectiva desde la cual tendría sentido decir, lo que hay que hacer es no oprimir lo desordenado, sino reordenarlo y de alguna manera reencauzarlo a lo que originalmente era, o para lo que está llamado a ser, digamos. No sé si más o menos, es un tema bravo, ¿no? Porque es el tema del mal, pero no sé si más o menos logré... La confusión está clara, diría un profesor mío. Hola. No, that's okay. Mameno uprayania. ¿Se me slishi? Ah, buenísimo. Con respecto a uno tiene con las virtudes el peligro también de caer en la motivación corrupta, ¿no? Si se entiende el concepto. Quería preguntar eso. Aclarame el concepto como de que motivación. Uno, digamos, esto que antes creo que lo decías, esto de que el altruismo a veces se va para el otro lado y termina siendo un egoísmo propio. ¿Cómo no caer en eso? ¿Se entiende? No sé ni siquiera sé qué pregunta estoy haciendo, pero sí, ¿cómo reconocer o cómo guiar como para no caer en eso, ¿no? Digamos. Sí, yo hacía referencia a ese, justamente señalando la otra perspectiva, ¿no? Que considera que en el fondo somos egoístas y que todo lo demás no es profundo, sino un maquillaje superficial. Decía que dentro de esa perspectiva es habitual decir que en el fondo somos egoístas y que todo altruismo es en el fondo una careta que nos sirve para alcanzar incluso mejor nuestros objetivos egoístas y ese tipo de cosas. Ahora, sí, es cierto que muchas veces eso pasa, ¿no? Como que es difícil ver el límite, eso, no sé, a veces uno sí, se pone a pensar, digo, como haciendo introspección, ¿no? Sí, ni hablar, pero bueno, es que justamente me parece ese es el camino, ¿no? Más allá de lo que alguien te pueda decir de afuera. A la larga, que lo difícil es que acá hay que hacer un gran trabajo de sincerarse con uno mismo. Entonces, si vos haces ese laburo de diálogo con vos misma, que decía sobre el final, bueno, hay más chance de que puedas llegar a descubrir que por ahí, incluso vos creías que estabas amando sinceramente a una persona y en el fondo lo que estabas haciendo era usarla para tu propia satisfacción egoísta, que es lo que vos vi que haces, como todos sabemos, ¿no? Claro. Se descubrió todo. No, claro, pero... Lo hicimos... No, pero quiero decir... Sí, es como un trabajo del... Un trabajo sobre sí mismo. Sí, ni hablar, ni hablar. Es que, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, la propuesta tan vieja y tradicional de hacer un examen de conciencia a la noche? Y va por ese lado, no solamente decir, uy, a ver con qué regla quebranté, cuál no, a ver si me retan o no de arriba después o lo que fuese, sino no hay una manera de progresar si no hay un autoconocimiento, que obviamente es muy difícil, porque hay un montón incluso de mecanismos que a veces lo boicotean y que son un poco reflejo de ese mismo desorden, ¿no? Es decir, desorden hay.
Y ahora hay que hacer un trabajo, sí, lleva mucho tiempo. Y lleva mucho más tiempo, a mí me lleva mucho más tiempo ordenar la mesa que tengo acá que tirarle un mantel encima. Sí, Pero bueno, ese es estuve el trabajo viendo, perdón, yo sigo hablando, pero estuve viendo una serie que se llamaba The Good Place, que justamente trabaja con la ética, ¿no? Y digamos, la moral. Es como que mirá. abarca muchos temas así. Y bueno, como que trajo a colación este tema de la motivación corrupta y realmente uno se pone a pensar si subconscientemente uno no está como con esa corrupción, digamos, del querer hacer el bien, ¿no? Eso, por eso venía la pregunta, como que me Sí. hizo pensar eso. No conozco la serie, estoy re-out con el tema de la serie, lamentablemente, Y la pero cuarentena sí, no, me no actualizó. me alcanzó el tiempo igual. Pero sí, es una pregunta que hay que hacerse, por lo menos ahí está, por lo menos ya hay un arranque. Así Claro, que es verdad. no me estaré mintiendo a mí mismo de alguna manera. Y puede ser, bueno, por lo menos se puede empezar por ahí. Ahora, el autoconocimiento, así como el progreso a través de las virtudes, el autoconocimiento también no tiene fin, ¿no? Porque uno es un misterio para sí mismo. Y bueno, hay que ir rascando todos los días un poquito. Porque si no arranco, es más difícil, ¿no? Pero sí, Ojalá. Tesco. Nada, Sí, sí, ojalá. sí. Bueno, ce ne veću vprašanj se lahko počasi poslovimo. Hvala vsem. Gremo večerjat. Ja, gremo jesti. Sad, Martin, hvala Pol za take globoke misli. Ja? Mislim, da je bogata pomoč za mladino v tem času, ki živimo. Ja? Bueno, upam da je bilo za kaj. Hvala vam, je zelo rade volje, zares. Tudi greš na pomoč, ko Marija te prosi. Hvala lepa. Nada, no sé qué. Un gusto. Así, virtual. Hvala lepa. Chao, Martín. Las conozco, Juana. Las conozco. Chao, Juana. Chao, Zbogom. Chao, las conozco. Hvala lepa. No sé qué, hvala vam. Daniela se quedó.